La música apasionada retumba mientras una mujer entra al centro de la pista. Un hombre, fascinado por ella, no sospecha que acaba de caer en una trampa mortal. En segundos, Zeta extrae cuchillas ocultas en sus tirantes. Las ensambla y de un golpe certero parte en dos la frente del hombre. La frialdad de la asesina queda al descubierto, sus víctimas no son más que hormigas atrapadas en una telaraña, destinadas a una lucha inútil antes de morir. Ese grupo de criminales estaba relacionado con la desaparición de 300 millones en droga. Uno de ellos era precisamente el narcotraficante que el detective Sei seguía desde hacía meses. Tras rastrear las pistas, lo acorralaron. Pero en medio del arresto, el traficante se resistió y abrió fuego. El caos se desató entre la multitud, y el hombre aprovechó para escapar en coche. Sin embargo, un disparo certero de Sei hizo que el vehículo perdiera el control y volcara. El coche derrapó varios metros hasta detenerse. Cuando el detective se acercó, el delincuente ya había huido. Sei lo persiguió entre la multitud hasta alcanzarlo. Pero este tomó a un civil como rehén para forzar una negociación. Bastó un descuido, Sei lo rodeó y lo abatió para salvar al rehén. Al examinar el cadáver, descubrió que se trataba de un sicario vinculado a la temida Zeta. Ese mismo día, Zeta recibió de Finn, su mentor y contacto, una nueva misión: eliminar a todos los presentes en una sala privada. Para ello acudió a una sastrería y con ayuda de Tessier, mandó confeccionar un traje letal. Vestida con sensualidad y poder, logró infiltrarse sin ser detectada y, una vez en la sala, sedujo a su objetivo. Cuando este bajó la guardia, Zeta sacó un machete escondido y lo asesinó de un tajo fulminante. Uno de los presentes intentó huir, pero Zeta lo alcanzó con una rapidez brutal. Usó el cuerpo de un hombre como escudo para repeler los ataques, y con su puntería fría, acabó con los demás. Tras la carnicería, solo quedó una testigo, Jen Clark, una joven cantante, que al intentar escapar sufrió un golpe en la cabeza y quedó ciega. El llanto desesperado de Jen despertó una chispa de compasión en Zeta, que decidió perdonarle la vida. Para Finn, la decisión de Zeta fue un error imperdonable. Jen se convertía en un riesgo. Ordenó que se asegurara de eliminarla. A la vez, la policía también centraba su atención en la muchacha, pues la muerte del traficante había cortado todas las pistas de la investigación. Justo entonces surgió un nuevo rastro. Antes de morir, el traficante había contactado con su novia, la misma Jen Clark que Zeta había dejado escapar. Con la investigación en marcha, la policía descubrió vínculos entre la asesina y Jen. Mientras tanto, en un hospital, Zeta, disfrazada como funcionaria de la embajada estadounidense, logró acercarse a la habitación de Jen. Fingiendo ayudar, manipuló el gotero e inyectó veneno. La joven ciega no supo quién era aquella visitante que sellaba su destino. Cuando Zeta iba a marcharse, Jen le pidió un último favor: que contactara a su madre. Al escuchar su confesión cargada de dolor, la asesina vaciló. Pero justo en ese instante, el detective Sei entró en la habitación para interrogarla. Obligada a mantener la farsa, Zeta se tensó, disimulando mientras se preparaba para disparar si era necesario. Jen, con amnesia por el golpe en la cabeza, no recordaba nada. Mientras una enfermera revisaba el suero, el veneno estuvo a punto de entrar en su sangre. Pero Zeta, conmovida, derramó el frasco para salvarla. Minutos después, Sei recibió una llamada. En la embajada no existía nadie con el nombre de la supuesta funcionaria. Comprendió que aquella mujer era una asesina encubierta, pero cuando salió a buscarla ya había desaparecido. Tiempo después, Finn reportó a Jules Gobert, el jefe máximo, que 300 millones en droga habían sido incautados en Francia al príncipe Mahed bin Fahem, usado como tapadera. Sin embargo, no fueron las autoridades quienes se apoderaron del cargamento, sino otra organización criminal que se hizo pasar por policía. La droga, valorada en millones, había desaparecido sin dejar rastro. El detective Sei, siguiendo la pista, interrogó al príncipe Mahed, quien juró no saber nada del contrabando. Pero la foto que Sei le mostró un retrato de Gobert, poderoso capo local con quien el príncipe tenía negocios, desmentía su inocencia. El príncipe no respondió directamente, y abusando de su rango, exigió que le devolvieran su avión. Mientras tanto, Finn reforzaba la presión sobre Zeta. Jen, aún en el hospital y sin recuerdos claros, fue considerada sospechosa de fingir. Años atrás, Zeta había sido rescatada por Gobert y entrenada por Finn hasta convertirse en una máquina de matar. Pero ahora, al negarse a ejecutar a Jen, Finn entregó la misión a otros dos sicarios. Al verlos partir en un auto negro rumbo al hospital, Zeta comprendió el peligro que corría Jen. Para impedirlo, robó una motocicleta y los persiguió a toda velocidad por las calles de Francia. La persecución terminó con un choque que detuvo temporalmente a los asesinos. Pero Zeta sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que más sicarios fueran enviados. Estaba decidida. Debía proteger a Jen Clark a cualquier precio. Zeta volvió a infiltrarse en el hospital disfrazada y le reveló la verdad a Jen. Había sicarios en camino para matarla. La joven, confundida e inocente, apenas podía reaccionar. Zeta le prometió protegerla,
pero con la condición de obedecer todo lo que ella dijera. No hubo tiempo de pensar, apenas salieron de la habitación, dos asesinos irrumpieron en el hospital. Justo en ese momento, el detective Sei estaba allí visitando a un compañero. Al oír los disparos, corrió hacia el pasillo para comprobar la situación. El tiroteo estalló afuera de la sala. Z, con movimientos precisos, ensambló rápidamente un arma y abrió fuego para cubrir la huida. Ella y Jen Clark avanzaban entre pasillos mientras el detective Sei se unía al combate, demostrando su destreza. Entre los tres consiguieron contener la primera oleada, pero los sicarios llevaban chalecos antibalas, lo que hacía imposible abatirlos de inmediato. En medio del caos, Z llevó a Jen hasta un laboratorio. Sin embargo, los asesinos los siguieron y en segundos Seth los encontró. Se produjo un duelo a punta de pistola, un instante de tensión en el que cualquiera que disparara primero desencadenaría una masacre. La tensión se rompió cuando más sicarios llegaron al lugar. Z y Sei se vieron forzados a combatir espalda con espalda contra los nuevos atacantes. Tras abatir a varios, los dos volvieron a encañonarse mutuamente. Pero el detective bajó la guardia un segundo. Z lo golpeó con la culata del arma y lo dejó inconsciente. Después escondió a Jen en su propia casa, logrando mantenerla a salvo por primera vez. Mientras tanto, Jules Gobert estallaba de furia, había perdido 300 millones en droga y culpaba al príncipe Maheb bin Faem por el fracaso. El príncipe, sin embargo, se comportaba con arrogancia, convencido de que todo el mundo debía obedecerle. Jules, harto, estuvo a punto de estrangularlo allí mismo, y solo la intervención de Finn evitó la tragedia. Temiendo represalias políticas, Jules le ordenó a Finn que resolviera la situación de inmediato. Durante este tiempo, Jen comenzó a recuperar la memoria, y lo que recordó la estremeció. La asesina que la había atacado aquella noche no era otra que Z. Jen también reveló que su novio formaba parte de la banda de narcotraficantes. Habían robado la droga del avión del príncipe y escondido la mercancía en secreto. El novio, ambicioso, quiso quedarse con todo y ocultó el alijo en un almacén. Con ayuda de Jen, planearon venderlo a un comprador, pero tras dejar la furgoneta llena de droga en un callejón, el cargamento desapareció sin dejar rastro. Z comprendió entonces que se había equivocado. En aquella sala privada ninguno de los presentes era inocente. Para poner fin a todo, llevó a Jen a una iglesia. La joven le confesó que siempre había soñado con ser cantante, y Z, tocada por su sinceridad, le pidió que cantara. La voz de Jen, pura y desgarradora, hizo tambalear la frialdad de la asesina. Por un instante, Z se permitió bajar las armas. Finn llegó poco después a la iglesia. Z le aseguró que había arrojado a Jen al crematorio, acabando con el problema. Satisfecho, Finn se marchó sin sospechar nada. En realidad, Z había ocultado a la chica en otra parte del templo. Mientras tanto, la policía recibía órdenes de no investigar más al príncipe Maheb. Insistir en ese camino podía costarles a su país miles de millones en contratos de armas. El detective Sei, frustrado, centró su atención en los asesinos del hospital. Al revisar las cámaras de seguridad, identificó claramente a Z. Descubrió también un detalle curioso. Cada mañana ella pasaba por la misma panadería a comprar desayuno. Al día siguiente, la esperó allí y finalmente la interceptó. Sin rodeos, le preguntó dónde estaba Jen, pero Z no dio una respuesta directa. Durante la charla, Sei mencionó a un misterioso asesino fantasma, que años atrás le había salvado la vida durante una emboscada de narcotraficantes. Poco a poco, comprendió que aquella persona había sido Z. Ella, que siempre había sido su enemiga, también había sido su salvadora. Tras un tenso intercambio, la asesina aceptó llevarlo con Jen, pero con una condición. Antes debía ayudarla a completar una misión. Durante el traslado, Z logró zafarse de las esposas y escapar con rapidez. Mientras tanto, la verdadera traición salía a la luz. Finn, cansado de obedecer, planeaba quedarse con toda la mercancía. Ni Jules ni Maheb imaginaron que serían traicionados desde adentro. Finn le mostró a Z una foto del detective y le ordenó eliminarlo como prueba de lealtad. A cambio, prometía liberar a Jen. Sin alternativas, Z fingió aceptar. Mientras tanto, Sei pedía ayuda a un compañero, sin sospechar que también estaba vendido a Finn. Pero antes de caer en la trampa, Z llamó y desenmascaró la traición. El supuesto aliado fue eliminado y Z informó a Sei de la situación. Ahora ambos estaban en la mira de Finn, quien se había convertido en el nuevo gran enemigo. Al interrogar a otro cómplice, descubrieron por fin dónde estaba oculta la droga. Juntos asaltaron el almacén y recuperaron la mercancía. Z llamó a Finn y lo citó en la iglesia para un intercambio, la droga a cambio de Jen. Finn, desconfiado, desplegó un ejército de sicarios en los alrededores. Z irrumpió en el lugar y logró rescatar a Jen en el último momento. La persecución derivó en un tiroteo masivo. Cuando todo parecía perdido, Sei apareció con refuerzos, equilibrando la balanza. En medio del combate, explotó un camión cargado de explosivos, reduciendo a cenizas buena parte del arsenal de Finn. Pero la batalla no había terminado. Sin balas, todo se redujo a un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Z, herida,
se sobrepuso y eliminó a los sicarios con movimientos letales. Incluso derrotó a una asesina rival en un duelo sangriento. Al final, Finn tomó a Jen como rehén, obligando a Zeta y al detective a un último enfrentamiento desesperado. Con un movimiento calculado, Zeta distrajo a Finn el tiempo suficiente para que Sei le pasara un arma. Y acabó con Finn. Jen, tras el trauma, recuperó milagrosamente la vista. Finalmente, Zeta fue testigo del reencuentro entre la joven y su madre, comprendiendo que todavía había redención posible. En el epílogo, el detective Sei ofreció a Zeta una segunda oportunidad, trabajar juntos como compañeros. La asesina, marcada por su pasado, aceptó dar un paso hacia una nueva vida. Así concluía la más reciente obra de John Woo, un remake moderno de su clásico de hace 35 años. Esta vez, con la novedad de tener a una asesina femenina como protagonista. Aunque ya no poseía la mística del cine de antaño, conservaba la esencia de la acción coreografiada y la tensión